Es martes de salud mental. ¿En qué momento una codependencia emocional afecta nuestra salud? Mira lo siguiente, la dependencia emocional es un daño a nivel psicológico. Se manifiesta en relaciones de pareja, amistad y familia. Entre las consecuencias de la dependencia emocional se encuentra la violencia entre la pareja. De acuerdo a la encuesta sobre violencia en el noviazgo 2007, el 76% de los jóvenes mexicanos entre los 15 y 24 años sufrió episodios de violencia al menos una vez en el noviazgo. Te voy a presentar los datos y regresamos a platicar con Adriana Ortiz, nuestra especialista. Bien, pues vamos a tratar este tema en nuestro martes de salud mental y ya está con nosotros la psicoanalista, amiga nuestra, por supuesto, colaboradora de este espacio, Adriana Ortiz. Querida Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Importante el tema, porque además me estabas comentando que tiene, digamos, un abanico impresionante de afectaciones, no solo a nivel de una pareja, sino una persona puede ser codependiente de muchísimas cosas y tener afectaciones. Claro, y hablar sobre todo de esa diferencia entre la dependencia emocional y la codependencia emocional. Básicamente, cuando nosotros hablamos de dependencia emocional, nos estamos refiriendo a una necesidad exagerada de afecto, o lo que llamamos en psicoanálisis como este afecto ansioso, o sea, esta urgencia por estar con esta persona en diferentes áreas, ya sea a nivel familiar, a nivel de pareja, que efectivamente es la más común, y evidentemente también a nivel del entorno social, es decir, con amigos, en el trabajo, en algunas otras áreas que tiene, en donde se desarrolla el individuo. Y antes de que nos platiques más a detalle qué significa esto, queremos agradecer a Adriana Leonor Vera. Ella nos viene a dar precisamente su testimonio. Adriana, hola. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada de conocerte. No, al contrario. Todo un placer. Muchísimas gracias. Y tu testimonio es muy importante. Nosotros por eso invitamos a las personas aquí al estudio, porque siempre hay una relación y una empatía con la gente que nos está viendo. La gente se puede identificar, ubicar algún síntoma o muchos y saber qué hacer. Así es. ¿No? En tu caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, Mariano, yo creo que en mi caso, desde muy pequeña, mi carácter me ayudaba también un poquito a generar esto, porque siempre fui muy creativa, porque siempre fui como que la voz cantante en muchas cosas, pero a la vez eso te genera una codependencia, porque de repente no eres, haces cosas para querer agradar a los demás. O sea, dejas de ser tú misma. Exacto, entonces llega un momento que dices, sí, tengo esta iniciativa, pero este no está de acuerdo, aquel tampoco, aquel menos, ups. Entonces empiezas a envolverte en una nubecita que dices, bueno, sí tengo la iniciativa, pero quiero agradarte a ti y me hago codependiente de lo que los demás quieren que yo realice para poder esta personalidad que tengo tan creativa, poderla desarrollar. Es como cuando alguien es muy popular en la escuela, en la oficina, y todo el mundo andamos así como que alrededor, como si esa persona fuera el centro del universo. Y tú destinas absolutamente todo tu esfuerzo y baterías por agradarle. Y dejas de atenderte a ti mismo. Así es. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Mira, hay diferentes consecuencias. Evidentemente, a nivel psicológico afecta a la autoestima. O sea, porque nosotros, al no tener esta estima, valga la redundancia, hacia ti y depositarla en que el otro la valide, entonces tu autoestima se va a ver reducida o puedes tener una baja autoestima. Otra cuestión también, Mariano, incluso es el que puedas dejar de hacer otras actividades que son tu prioridad y que yo le llamo falta de empatía contigo mismo, ¿no? Porque
muchas veces la empatía siempre decimos que es hacia el otro. Sin embargo, tú quedas olvidado tus necesidades y tus deseos, entonces dejas de tampoco atender. no estás siendo ¿Te dejas de empático. querer? Así es. ¿Sí? ¿Tú te ¿Sí? dejaste de querer, Sí, Adriana? en algún punto de mi vida sí. Luego viene el rol de esposa, el rol de mamá, y lo que tú quieres hacer viene, si estaba en tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta que llega un momento en que haces una codependencia de lo que necesitan los demás, y entonces ahí pues yo ya estoy muy rezagada, ¿no? ¿Y qué puede generar la baja autoestima? Ya nos comentabas. Mira, hemos hablado en los martes de salud mental de cierto tipo de trastornos que están asociados también a la dependencia emocional, que es la ansiedad y la depresión. Sí. Entonces, por eso estamos viendo cómo esos índices de ansiedad y de depresión están subiendo a nivel mundial, por ejemplo. Y entonces ahí también nos afecta. Incluso fisiológicamente el ser dependiente emocional te afecta. ¿Por qué? Porque también ocupas una gran cantidad de energía psíquica en el otro. Y entonces toda tu vida está girando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer para encajar o para caer bien o para no molestar o para que me quieran más? O todo el tiempo estoy a la expectativa de qué piensa el otro y qué necesita el otro. Y eso te puede dar desde dolores de cabeza, taquicardias, o sea, pensando en estos aspectos de la ansiedad, hasta problemas gastrointestinales, Claro. Empezamos a comer musculares. trastornos Muy de bien, alimentación, exacto. Insomnio. Fíjate. Válgame Dios. ¿Ven por qué es importante los martes de salud mental? Porque si bien estamos muy ligados a la salud preventiva de nuestro cuerpo, esto no está completamente separado. Y además, tocaste un punto bien importante, Adriana. Este asunto de caerle bien a los demás, de encajar en un sector, en un grupo. Así Ahora con las redes sociales, si no caes bien, si no encajas, no existes. ¿Y cuántas personas llegan a grados extremos como los suicidios porque Así es. no encajan, Adriana? Así es. Y hay una doble moral muy fuerte, ¿sabes? Con las redes sociales. Y hay que tener mucho cuidado porque de repente encajas en la red social, pero volvemos a la codependencia. O sea, soy codependiente de que en esta red social me acepten y entonces me fabrico ciertos estímulos o cierta, pero al final sigues necesitando de tu valía. Algo ¿no? de lo que habla Adriana, que es muy importante aquí que podemos observar, es como este vacío permanente que se tiene cuando eres dependiente emocional. O sea, no hay nada que lo llene. O sea, lo llena por un momento esta relación, pero al final sigues necesitando más y no lo vuelves a llenar porque eso lo tienes que resolver tú internamente y evidentemente a nivel inconsciente. Pero también, cuesta Mariano. trabajo, ¿no? Por O sea, no es algo supuesto. muy sencillo. Dime, No ¿tú es cómo muy le hiciste? sencillo. ¿Ya saliste de esa dependencia? Pues sí, practico la meditación desde hace como 6, 7 años. Te está ayudando. Eso me ayudó muchísimo. Aparte tengo una terapia que es mi espacio vital. Yo creo que todos deberíamos tener ese Así espacio es. vital. De Y tu decir, tiempo, para ti y solito. aprendí a decir Así es. no. Aprendí a decir no a los de los demás y aprendí a decirme sí a mí. Es Exacto. importante. Que era lo que hacía falta, no te estabas queriendo. O sea, tú misma sí existías, es. pero no existías. Exactamente. Al mismo tiempo. Así es. ¿No? Y en este apartado quiero hacer la invitación a las personas que nos están viendo en las redes sociales a través de la transmisión en Facebook Live y las plataformas del Heraldo Televisión, que nos pongan sus comentarios si en Así algún es. momento han sido codependientes. Y que me gustaría dar ahí como los puntos para que vayan checando las personas que nos están viendo si son, que ahí también me gustaría hacer la diferencia, Mariano, entre dependencia y codependencia. Explícanos ¿Ok? una y otra. Mira, la dependencia es justo lo que estamos diciendo, esta necesidad de afecto exagerado, ¿no? En cualquier área de las relaciones que hemos dicho, familia, pareja o amistades y entorno social. Es de un lado nada más. O sea, de mí hacia esta otra relación, no de la otra relación a mí. Mientras que la codependencia sí ya involucra A los las dos dos partes. Ok. Y por eso es la ¿no? De los dos. Y generalmente se asocia a cuestiones como, por ejemplo, de adicciones o, por ejemplo, alcoholismo o drogadicción, en donde una persona busca ser la cuidadora de la otra y la otra ponerse en un estado de minusvalía Esa es y de codependencia. Eso es la Así es. codependencia, Codependencia. ya en estos niveles. Porque están participando ambas partes Exacto. en este tipo de situaciones. Que al Exacto. final del día escoges tú igual. A lo Así mejor es. no conscientemente, Sí. pero ese es tu espejito. Entonces, también te ayuda a ver que lo que le está pasando no es él.
es mi relación con él, por lo tanto, estamos en esa ¿Y codependencia. qué sucede más? Por ¿Qué es ejemplo, lo más constante? ¿La codependencia o la dependencia Es emocional? más constante la dependencia, La dependencia. es más constante la dependencia porque no nos damos cuenta y bueno, somos sociales por naturaleza y evidentemente buscamos relaciones, pues para convivir, porque las necesitamos, por el afecto, pero sí ya cuando rebasa ciertos límites en donde se coarta tu propia libertad, entonces ya estamos hablando de un conflicto. Ahora, Mariano, para los que nos están viendo, hay 3 cosas que debes de notar si estás siendo dependiente. ¿Te parece si las discutimos? Claro. Tenemos que hacer un corte comercial, son las 11 de la mañana con 30 minutos justo para hacer este corte y regresamos aquí. Estamos hablando de la dependencia y la codependencia emocional en Código Salud. Regresamos a Código Salud, estamos en martes de salud mental, estamos con Adriana Ortiz y una paciente que viene a platicarnos sobre este asunto y te vamos a presentar unos gráficos para entender un poco más lo que significa la dependencia emocional y lo conversamos aquí con nuestra especialista precisamente para abarcar más esta información y que puedas tú tener más datos. Abarcar cualquier tipo de ámbito, amistad, familiar o pareja, ya nos lo decía Adriana, es digamos características de una dependencia emocional. Aquí lo tienes, abarca cualquier ámbito, amistad, familiar o pareja. Son relaciones inestables, destructivas y desequilibradas. ¿Cierto, Adriana? Totalmente, porque solamente va en un sentido, entonces se beneficia a un lado. Y no el otro. Así El es. dependiente tiene miedo a la soledad y por supuesto a la ruptura si es el caso de una relación de amistad o de amor. De todas. O cualquiera, Todas. hasta Claro, laboral, porque es ¿verdad? el miedo al Sí. abandono. Al abandono. abandono. Y son una necesidad excesiva de afecto y atención, ¿no? Así Y tenemos es. uno más para poderlo conversar aquí con nuestros invitados. Va a aparecer a continuación. Aunque es destructiva, la relación se fortalece aún más. Sí. ¿Sí? ¿Por Así qué? es. Puede generar todavía, porque es como un tipo de adicción, Mariano, también. Entonces, cuando la persona siente ese vacío, es como un círculo vicioso. Y entonces se va enganchando cada vez más y más y más y más. Entonces, aunado a lo que estábamos diciendo, que nos quedamos antes del corte acerca de, ¿tú eres dependiente emocional? Bueno, primero tienes que ver 3 aspectos. 1, si en tus relaciones con los demás, llámese pareja, familia, amigos, te sometes. Es decir, tú haces lo que los demás quieren constantemente. Someterse no es ceder, porque en las relaciones tenemos a veces que ceder Ajá. para que funcione. Es normal. Así es. De alguna Así es. manera, mientras Así no hay es. un exceso Ujú. o una obligación. Así es, O una pero si te destrucción. O una destrucción, sometes, claro. entonces si dejas lo tuyo siempre, al final, o no lo ves, entonces puedes estar siendo dependiente emocional. Otra tiene que ver con el desgaste de energía. Por ejemplo, ¿qué cantidad de energía utilizas para pensar en alguien? O sea, son pensamientos intrusivos. Si todo el tiempo estoy pensando en esta amiga y desde que me levanto, si le va a gustar cómo me voy vestida, si le voy a agradar en el día o hacia mi pareja. O sea, estar pensando constantemente en una persona o en varias, Situaciones ¿no? también. Ajá, exacto, con esa persona. Y por último tenemos esta fase de miedo. Hay un miedo, si tú tienes miedo a que te abandonen, a que ya no te quieran, a que ya no pertenezcas a ese círculo, Y no pese a vives que en te paz. dañen. Entonces Vives son con los 3 miedo. aspectos de que puede ser un dependiente emocional. Exactamente. Y hay comentarios de las personas que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias a Leticia Cabrera, totalmente de acuerdo. Es una enfermedad difícil de sobrellevar. Humberto Ramírez, buenísimo el tema. Leticia Cabrera, me gustó mucho eso de decir, sí a mí y no a los demás, que luego por quedar bien o para que no se enojen los demás, tiene uno que aceptar las cosas aún cuando no se está de acuerdo. Mónica Barba García, así es, Adriana, verá, la terapia debería de ser considerada en la canasta básica, Es que sí. dice Mónica Barba. Sí. Humberto Ramírez Cermeño dice, sí, nuestra sociedad de ideologías, para encajar así somos, y finalmente te daña en tu trabajo el lado emocional y te alejas por estar solo en tu mundo. Manuel Vera, bueno, hace otros comentarios. Entonces, Gracias. sí, definitivamente yo creo que gastabas y perdías más tiempo. Fíjate que agrupando todos estos puntos que dice Adri, yo te voy a explicar el caso. A la trascendencia de mis padres, yo me enfoco mucho y además te tomas roles que no te corresponden por esa codependencia. Por eso decir, quiero ser aceptada, entonces yo soy la que va a dirigir a los 6 hermanos, vendo la casa, chuchacha, pero gastas energía no agradable a los 6 hermanos, somos 6,
Y decía, a uno sí, pero al otro no. Y entonces mi negocio se fue un poco al último. Y entonces mi familia. Y entonces ya olvídate el hacer ejercicio, si comía, si no comía, si tenía. O sea, sí era una dependencia a decir, no quiero dejar de pertenecer a este clan. A ver, Adriana, ¿en qué momento tocaste fondo? En el momento en el que me di cuenta, a mí me encanta, es mi fascinación cantar. Cuando me di cuenta que mi pasión era cantar y otras actividades que tengo por ahí, y no las hacía. Y la vida me presentaba maestros de, dale, es por ahí. Y yo, no, espérate, es que primero tengo que así, sí, claro, pero como soy multitask, entonces aquí. Y yo otra vez al final, cuando decidí decir, lo siento, no, hoy digo no, y se acaba. Soy una persona que a partir de la meditación empecé a equilibrar muchas cosas, empecé a tener otro tipo, vibras en otra sintonía y entonces empiezas a traer otro tipo de cosas. Me enfoqué en lo mío, me enfoqué en mí y dije, sí para mí, sí a mí. Y ahora digo, de mí para mí. Es algo tan hermoso. Claro, compartes con los demás, pero te das el tiempo también para ti. Que también lo que hablamos de la dependencia emocional, de repente se confunde el que entonces no pueda ser egoísta con los demás. Y no es así, Mariano. No es así. O dejes de ser altruista. Claro, tampoco. no, tampoco. El punto que vemos aquí, con el testimonio muy valioso, es justo que tú decides existir y tener existencia. Porque si no es como yo no existo, lo que decías sino hace rato, lo que estás dicen pero los no demás. estás. Así es. Existes pero no existes. ¿Y qué te parece, Adriana? Tenemos también a continuación una serie de tips, datos importantes para superar la dependencia emocional, porque es posible. Es posible puede. y se tiene que hacer en realidad. Hay que trabajar en ello. Por supuesto, vamos a verlo y lo vamos a ir platicando aquí con Adriana Ortiz, nuestra especialista. Aquí está. Primero hay que aceptarlo, reconocer que tenemos un problema y que somos dependientes de algo o de alguien. Se dice fácil, pero no es tan sencillo porque sí tienes que hacer un nivel de conciencia y de ahí por eso tienes que tomar la terapia para que puedas hacerte consciente de eso. Aparte causa molestia, te dicen no es cierto. No vas a decir eso. Los demás influyen en tu decisión. Que ya decidiste que sí tienes eso, pero no, yo no, espérame, yo no, eres tú. Y entonces, o sea, causas una molestia cuando decides decir, sí tengo esto, y empiezo a tratarme. No, pero tú estás mal, yo no. ¿Y cómo vas a decir eso en público? A ver, espérame. Así es. Exactamente. Y el siguiente punto es precisamente este que va ligado a lo que nos están platicando las dos Adrianas. Aprende a decir no. Porque también decir no cuesta. Generalmente nos trabajo. Enseñan a decir que sí, ¿no? Ajá. Por educación. Por educación. Como desde aspectos socioculturales. Puedes decir que no, no desde digas pequeño. que no quieres esto. No les digas no a la otra persona. Un ejemplo claro con los niños, para los padres que nos están escuchando, es no quieren saludar a veces y los obligan. Y a veces el niño sí hay que mediar y sí hay que darle la oportunidad de que pueda decir no quiero saludar de beso a esta persona, no quiero hacer. Y es válido. Es válido, no por eso, aunque no deja de sin ser un faltas niño de respeto. educado Así o es. falte el respeto. Así es. Puede decir no sin faltar al respeto. Además, no, gracias. es parte de esa valía que tú le das al niño. Aunque sea un niño, respeto la decisión. Probablemente no sea el momento, pero hay que respetarlo. Si no, entonces por la vida va a depender de que todo el mundo le diga que sí o le diga que no. Así es. Otro tip importante es realizar objetivos alcanzables de menor a mayor. Esto es importante, que se plantee a alguien una meta. Mira, yo diría que sobre todo empieces a darte cuenta que puedes hacer cosas por ti misma y para ti. Entonces, más allá de plantear las metas, porque es complicado, es empezar a decir, hago esto por mí, ¿no? Voy a empezar a hacer esto para mí. No sé si no les gusta a los demás, empezar a hacer cosas pequeñas para mejorar eso. Y un último tip, reforzar la autoestima de forma realista. Y esto yo creo que se involucra mucho cuando ya vas a terapia. Tú, por ejemplo, fuiste a clases de yoga, de meditación, te ha ayudado mucho. Cuando alguien acude, exactamente. Si alguien va con un especialista como tú, tiene que tener muy claro este punto. Por supuesto, porque tienes que justamente trabajar en la valía, en la propia valía, para no permitir que los demás estén validando quién eres tú. El primero que lo tiene que validar es uno. Uno mismo. De ahí surge todo. Y todo bien ahora. Todo cambió para ti. La verdad es que sí, ese término de cambias tú y cambia todo tu entorno. ¿Es cierto? Ahora creo que si lo tienes consciente y si lo pasas de un plano mental a un plano más consciente, híjole,
todo tu entorno cambia y es muy lindo decir con amor, no puedo en este momento porque tengo que ir a una entrevista, me encantaría, pero tengo mi clase de canto y vivo feliz. De repente y causas incomodidad, pero es muy bonito. Quiero leer una última pregunta, es un comentario, una pregunta que le hacen directamente a Adriana Ortiz, a ver qué podemos ayudar. Soy una persona, dice Manuel Vera, que a veces dice sí por agradar a los demás. ¿Qué me sugieres? Pues evidentemente que empiece a pensar si eso de decir sí lo hace feliz a él, porque al final si dice sí, en algún momento ya no va a poder complacer a esa persona y es como un círculo vicioso en el que te vas a enganchar. A veces hay que decir sí y a veces es más sano decir no. Así es, eso es muy importante. Adriana, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código de Salud. Esta oportunidad. Y es importantísimo la labor que hacen, agradecida. No, al contrario, a ti por visitarnos aquí en el estudio del Heraldo Televisión. Querida Adriana, como siempre, los martes te agradecemos tu presencia. Me da muchísimo gusto que colabores con nosotros. Por favor, tus redes sociales. Me pueden seguir en Twitter como Adri Ortiz 5 y en Facebook como psicoanalista Adriana Ortiz. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta o duda. Fabuloso. Adriana, muchas gracias por haber estado con nosotros en Martes de Salud Mental. Ahí lo tienes. ¿Eres dependiente de algo de alguien o codependiente? Bueno, ahí está la respuesta. Y si te quedó alguna duda, contacta directamente a Adriana Ortiz.